Bueno, a ver cómo es que era esto. Primero una presentación de MLB The Show 2020, claro. Y luego el juego. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamer, acá después de mucho tiempo con una edición de MLB The Show 2020. Como siempre, gracias en verdad por seguir en el canal, agradecidos en verdad, que se mantengan. Y bueno, aquí estamos, vamos a crear a nuestro personaje. Voy a acompañarlos unos meses más con esta edición de MLB The Show 2020. Vamos a crear un campo corto, ¿ok? Para esta nueva edición vamos a poner acá nuestro apellido, Carrasco, el respectivo número 26. Y bueno, esperando volver a tener el apoyo de ustedes en esta nueva edición. Ya hablaré más adelante los motivos por los cuales tuve muchos meses de ausencia, mucho trabajo. Una cuestión con un televisor que se me estropeó, ya conseguí un nuevo televisor. Gracias también a las personas que estuvieron en el Instagram preguntándome qué había pasado. Bueno, ya estamos de vuelta. Les repito, voy a estar unos meses, quizás hasta febrero con esta edición de 2020 y después veremos si reunimos para el nuevo PlayStation 5 que está por salir o más adelante. Así que bueno. Vamos acá de cara al encuentro no, a nuestro personaje. Es un campo corto, small ball, no, vamos para ver si tiene velocidad, fildeo, el rocksteady. En este también aparece una buena opción, Mr. Utility, no. De Anomaly, este me gusta, campo corto, segunda base y los jardineros. Para tener bastante poder, me voy a quedar con Anomaly. Para esta nueva edición, aquí son las respectivas cosas, capitán. Vamos a elegir Maverick. Y listo. Estamos listos, así que vamos a editar a nuestro personaje. Bien, ya con nuestro personaje ya editado, aquí estamos en los campos buscando una oportunidad de firmar con un equipo de grandes ligas, con una organización. Aquí como siempre todo esto en inglés. Por favor, MLB The Show 2020, ya vas a pasar a otras plataformas, por favor. Pon un parche en español, te lo pedimos, la comunidad latina, hispana. Por favor. Aquí bueno, estamos con nuestro carreras. Aquí nos están tomando el tiempo. Y vamos, estamos fríos, señores. Tenemos tiempo que no jugamos. Bueno, yo que no juego MLB The Show. Así que vamos a ponernos al día. Aquí unas palabras con uno de también, un prospecto. Así que bueno, vamos a entrar en forma. En esta edición tenemos que agarrarle el time al picheo. Aquí la evaluación. Recuerden que yo bateo con X, no con cuadrado. El cuadrado también es power swing, pero que se me hace mucho más cómodo batear con la X, ¿ok? Tukiti, sale Dimos. Uy, en foul. Ahora sí, comenzamos la evaluación. Esa línea pasa de hit. Aquí explicando. Ahora te aparece cada vez que haces contacto.
Ahí a donde aparece 75 millas te aparece si hiciste buen contacto. Aquí. Ah, no, pero aquí no me apareció. Swing sí, swing timing good. Ok. Aprendiendo en esta nueva edición, cambiaron un poquito, como quien dice, algunas cositas pequeñas, pero todo sigue prácticamente igual. Sumando puntos. Uy, este batazo entre dos. Bien. Tukiti, está así. Está así. Uy, no. Se quedó. Viene. Otro rolling a segunda, fácil. Buena línea. Ahí, perfecto. Ok. Por los lados del campo corto. Y termina nuestra evaluación. Sumamos. Subió mucho la barra verde. Ahí palabras con nuestro coach. Y ahora nos vamos a la defensiva. La evaluación. Vamos a agarrar un roletazo para ver cómo es la cuestión acá. Agarramos. Te aparece todo esto. Ya esto más o menos estamos familiarizados con el círculo y R2. Recuerden, círculo primera base, triángulo segunda, cuadrado tercera base y la X es el plato, el home. Ajá, comienza la evaluación. Y no. Ajá, y entonces comenzamos mal. Viene de nuevo, estar pendiente. Rolling. Sacamos lado izquierdo. Círculo y R2. Perfecto, buena. Y en el rolling. Rolling de frente. Sacamos. Y soltamos. Pero bueno, sí señores, ya estamos de vuelta. Ya pude conseguir ya MLB The Show 2020. Como les dije, también muchas cuestiones laborales. Recuerden que yo no vivo de YouTube. Apenas somos 2000 personas en el canal. Pero igualito muy orgulloso de esas 2000 personas que apoyan lo que estamos haciendo acá en Carrasco 26 Gamer. Quisiera vivir de esto, pero tenemos que trabajar mucho. Y en verdad que trato de buscarle el tiempo. A veces es muy complicado. Aquí para doble play. Ya estamos aquí. También me tengo que activar nuevamente con el Instagram. Vamos a retomar la serie de Need for Speed Payback. Ahí que la había dejado a la mitad. Quizás en momentos claves. Así que bueno. Quizás después de este, hoy mismo. Mientras está saliendo este video. Más adelante salga el primer video. Bueno, el primer video no, la continuación de Need for Speed Payback. Para ver si pasamos al que sigue, ¿no? Creo que era el Rival. No, el Rival no. No me acuerdo cuál es el último Need for Speed que salió. El Hit. Ese es el que vamos a sacar después. Ajá, situaciones acá de doble play. Ahora bateando hacia la segunda base. Nos movemos a la segunda. Y soltamos. Buena. Uy, tenemos esa barra súper verde. O sea, está... Hay muy buena evaluación entonces. Aquí, agarramos a mano limpia. Bien. Terminó la evaluación. Ya de bateo, ya de fildeo. Y bueno, ya estamos acá en el primer encuentro de nuestro personaje, nuestro nuevo rookie novato campo corto. Aquí en el showcase. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a jugar contra una presentación de los Estados Unidos, una parte de los Estados Unidos. Nosotros somos la zona internacional. Me imagino que cubre el resto de los países. Ahí los scouts vigilando a ver. Bueno, este dice que es venezolano. Carl del Gaudio. Ajá. Vamos, situación acá en la defensiva. Tenemos hombre en segunda y primera con un out. Primer episodio. Vamos a ver si se nos da la oportunidad del doble play. Viene. Rolling por segunda. Llega. Y uno. No, muy tarde. El forceado ahí en la segunda, pero quieto en la inicial. No sé, pero creo que hice este jugador muy alto. Este se parece mucho al segunda base, ¿no? Creo que tiene esa misma cara. Aquí, como siempre.
Quizás acomode, acuérdense que esta línea va sin enemigos, ¿o no? ¡Wow! Pensé que iba a la pared. Fallamos acá en nuestra primera oportunidad, sin embargo, buen contacto. Tenemos hombre en primera. Con un out. Rolling al campo corto. No, al pitcher. La atrapó. Y ahí hago en la inicial. Vamos de nuevamente, segundo turno al bate. Tenemos que acomodarle también la forma de batear. Rolling, ¿qué pasa? Hit, el primer hit de nuestro personaje entre el hombre que estaba en la segunda. Y también carrera empujada, señores. Agarrando el ritmo. Vamos a continuar también con nuestros personajes de las ediciones anteriores, con nuestro segunda base, con nuestro tercera base y con nuestro receptor. Así que aquellos que seguían esas series, vamos a continuar. Anotada con esta, ¿ok? Quizás más adelante, ahorita no, para darle tiempo o sea, van a salir los otros personajes, pero por lo menos ya el segunda base y el tercera base tenemos que buscar la manera ya de retirarlos, ¿ok? Ya el segunda base, si no me equivoco, estaba por firmar un contrato. El tercera base se estaba recuperando de una lesión, pero también ya está por esos años. Aquí batazo, se cae hit. Y nos quedamos acá en la primera. No. Ya sé lo que pasó. ¡No! Sí. ¿Qué pasó aquí? Que no tengo... tengo que poner para correr las bases con los botones, con el R1 y con el L1. ¿Ok? Eso no lo he hecho todavía, eso también tengo que acomodarlo. Yo corro las bases con los botones. Con el R2 me robo la base. Déjenme buscarlo aquí, a ver si lo consigo. Bateo y base corrida. Beginner. Bueno, después también tengo que acomodarle la dificultad. Y Dynamic. Diré, ball tray. No veo aquí lo de correr las bases. Pero aquí me aparece bateo y correr bases. ¿Será que en analógico o en hitting direccional? No. Como de la cámara. No. Déjamelo aquí en la zona 3. Aplicamos los cambios. Perfecto. Bueno, por ahora eso lo arreglaré más adelante también, el de correr las bases. Que todo se mantenga igual. No. Están vigilando al corredor de la inicial. Estamos perdiendo 5-3. Entonces retomando el tema, vamos a seguir con nuestros personajes anteriores, pero ya por lo menos tenemos que retirar aunque sea 2. Entonces ya es hora de que se retiren. Bueno, todavía le falta temporada, ¿no? Vamos a sacar unos cuantos videitos más, pero este debería ser la última temporada que vamos a ver en acción al segunda base y al tercera base, ¿ok? Mantendremos todavía este batazo a lejos. No, al jardinero. Fallamos acá. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Y perdimos. Vamos al segundo choque. Segundo encuentro de este showcase, buscando firmar con un equipo de Grandes Ligas. Tuvimos muy buen contacto en el primer encuentro. Acá de nuevo palabras de nuestro manager dándonos consejos y buscando nuestra oportunidad. Elliot Urbina. Ok, le damos, salimos. Y vamos acá, primera situación a la defensiva, sin out. Hombre en primera. Rolling. Llegamos. Error. Primer error. Tenemos que mejorarle la defensa a nuestro personaje. En el bateo estamos agarrando el ritmo. Rolling, ahora sí. No. ¿Había cuánto? Un out.
Tenía que haber lanzado a la segunda, no estuve pendiente de los corredores. Nuevamente acá la defensiva, vamos a estar pendiente aquí. Hay hombres en segunda y tercera con una out. Así que la inicial, de frente. Soltamos. Ok. Nuevamente a la defensiva. Todavía no hemos tomado nuestro primer turno. O sea que estamos en los últimos. Estamos como en los últimos bateadores. Aquí en segunda 1. A la inicial. Doble play. Muy bien. Ajá, lo que estaba comentando en el showcase anterior. Aquí vamos a nuestro primer turno al bate. Vamos a retirar segunda base, tercera base y quizás más adelante agreguemos a un lanzador, ¿ok? A un relevista. Vamos a agregar a un relevista, pero más adelante, ¿ok? Vamos a primero darle algunos partidos o algunos capítulos a nuestros veteranos. En foul, coño. Me lanzó primero una recta y luego vino el cambio. Vamos a ver qué me lanza ahora. Viene. Recta. Bien. Estaba lejos. Lejos. Sin enemigos. A la pared. Tenemos que correr con los gatillos. Bien. Noten doblete. Ahí aunque parece que me detuve, lo que pasa es que con el gatillo tengo que correr las bases. Después acomodo eso para correr con los botones, ¿ok? La repetición, buen contacto. Todavía mantenemos el ritmo. Recuerden que este canal está haciendo MLB The Show desde la edición 2016. Hemos sacado la 16, 17, 18, 19 y ahora la 20. Aquí regresamos. Pero este canal se va a dedicar completamente a MLB The Show. No se va a dedicar. Sí, va a ser uno de los pioneros, una punta de lanza, MLB The Show como siempre. Pero vamos a tratar de traer más variedad al canal, ¿ok? Aquí se termina el episodio. Nos quedamos en la tercera. Mucha situación acá en la defensiva. Espero que los scouts estén viendo el accionar de Carlos Carrasco. Rolling de frente. Agarramos. No, ¿qué hice? Bueno, que los scouts no vean eso, por favor. Le di al triángulo. Al círculo, es primera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que agarrar ritmo. Vamos. Ajá, hombre en segunda. Uy, este lanza por abajo, ¿verdad? Sí. Esto se me complica en un mundo. Estos lanzadores. Fallamos acá. Tenemos hombre en primera con 2 outs, séptimo episodio. Vamos perdiendo. Buen batazo que pasa de hit. Al jardín derecho. ¿De qué estamos? Nuevamente en la inicial. Muy buen contacto ha tenido nuestro personaje en este showcase. Sin poncharse, que es lo importante. Viene. Rolling por segunda. Uy. Sí, force out. Y se terminó esto. Ya viene por ahí también. Después de este estaremos ya soltando a nuestra segunda base. Que si no me equivoco está con los Atléticos de Oakland. Aquí nos vamos. Soltamos. Buena out. En su última temporada y luego entra a la agencia libre. ¿Qué pasará con ese personaje? Vamos a ver. Bueno, y ganó el equipo internacional. Terminamos así el showcase. Celebra ahí el equipo. Celebra nuestro personaje. Y vamos a ver quién va a ser nuestro equipo. Bueno, ya estamos acá. Aquí estamos hablando con nuestro coach. Felicitándonos por lo que fue el showcase y bueno, hablando sobre el draft. No voy a estar traduciendo en verdad, pero imagino que son cosas así. Ajá, las gracias.
Y bueno, vamos a ver qué equipo. Aquí entramos al draft. Vamos a escuchar. Ajá, en el round 15, pit 1. Carlos Carrasco. Entonces nos tocan los Tigres de Detroit, señores. Así que estamos con los felinos. Recuerden, vamos a comenzar con la sucursal AA, que son los Seawolf. De ahí pasaremos a AAA con los Mud Hens Toledo. Y si todo sale bien, estaremos con el equipo grande de los Tigres de Detroit. Yo me voy a despedir. Nos vemos en un próximo capítulo de MLB The Show 2020. Y nada, vamos con nuestra segunda base por ahí próximamente. Y por ahí viene el tercera base y el catcher. Así que, gracias y adiós.